Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Bueno, el día de hoy tendremos dos invitados. En el primer bloque tendremos a Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano, quien ya se encuentra en los estudios de Guayaquil, y luego entrevistaremos a Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y asambleísta por Alianza País. Iniciamos entonces con Guayaquil. Henry Kronfle, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. El discurso del presidente de la República fue un discurso que estaba orientado al diálogo, estaba orientado a una verdadera participación de los distintos actores del Ecuador, y en ese sentido el sector empresarial, el sector productivo va a jugar un papel importante. El día domingo, en declaraciones del ministro de Finanzas, Carlos Latorre, dijo textualmente que el motor de la economía sería el sector privado, es decir, el sector productivo. ¿Cómo tomar este mensaje de parte de Henry Kronfle, representante del Partido Social Cristiano, ex representante de los sectores productivos a nivel nacional? Buenos días y bienvenido a Henry Kronfle. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, esto se tiene que tomar de manera positiva, hay que decirlo así, porque hay dos caminos para lograr cumplir el objetivo del presidente de la República que plasmó en su discurso el día de la posesión. Levantó la vara del tema social, dijo: voy a cuidar como gobierno al ciudadano desde antes de que nazca hasta después de que se muera, es decir, toda la vida, y por eso se llama toda una vida. Y en ese sentido, pues siempre surgen incógnitas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un programa así anualmente en el gobierno? Segundo, ¿cómo se va a pagar ese programa? Entonces, es lógico pensar que el camino a seguir no puede ser un camino en donde mañana se cambie el techo, por ejemplo, de la deuda y se endeude más al país o entre más impuestos. Es lógico pensar que hay que hacer un cambio de modelo en este sentido y ponernos de acuerdo cuál va a ser la función específica del sector privado en este rol, que tiene que ser una función pivotante para poder lograr esa producción y ese crecimiento económico, y enmarcar dentro de ese plan, bueno, ¿cuánto queremos bajar el déficit fiscal? Vamos a ir al 1.5% del Producto Interno Bruto anual, 1.500 millones. ¿Cuál es el crecimiento económico que queremos? Queremos un crecimiento económico sobre el 3,5%. Vamos a fortalecer la dolarización, hay que atraer inversión, hay que generar divisas en el país, hay que fomentar el crédito para lograr eso, hay que generar las oportunidades de empleo. Todas estas cosas, si nos ponemos de acuerdo en estos conceptos en el tema macroeconómico, entonces podemos dar los lineamientos para el tema microeconómico. Y en este sentido yo creo que ese es el camino a seguir, y de ahí vendrán entonces la prelación de las leyes que habría que tratar en materia económica y tributaria en la Asamblea para marcar la agenda, sobre todo en la Comisión de lo Económico y Tributario. Pero el presidente de la República ya ha esbozado algunos lineamientos en relación al tema macroeconómico y en relación de la deuda pública. Fundamentalmente dijo plazos largos y costos bajos, lo cual significaría entonces una posible reestructuración de esa deuda. El mismo ministro de Hidrocarburos ya hizo una propuesta específica en el sentido de que los países miembros de la OPEP se puedan beneficiar de los financiamientos a largo plazo y a costos preferenciales para proyectos específicos en relación a los aportes que hacen los países miembros de la OPEP. Eso es una noticia sumamente importante, también la leí y creo que ese es el camino a seguir, reestructurar la deuda. Cuando nosotros hablamos de los temas económicos que se tienen que hacer en este nuevo gobierno, una de las cosas era justamente la reestructuración de la deuda para poder proyectar esa deuda a más largo plazo y bajarle el costo del servicio de la deuda y así liberar recursos del presupuesto general del Estado. Otro de los factores importantes va a ser ver el detalle dentro de los gastos de inversión, es decir, de la infraestructura, de lo que se gasta en infraestructura, en obra pública, que dentro del presupuesto general del Estado se está carreando en obra que ya arrancó y que pues ahora hay que pagarla y está dentro de este presupuesto, y que es obra nueva, porque esa obra nueva entonces ahí puede jugar a través de la ley de alianza público-privada el sector privado un papel pivotante que también van a liberar de recursos al gobierno justamente para direccionar esos recursos a otras cosas, a la obra social, por ejemplo. Entonces, estos son los temas que hay que, en este plan macro, hay que tener definido muy claro los conceptos y luego los mecanismos de ejecución. Ahora, pero Carlos Latorre dice, el motor de la economía en estos próximos 4 años tiene que ser el sector privado.
Durante los últimos 10 años, que era la dinámica del gobierno anterior, el gasto de inversión era lo que dinamizó la economía. Esa dinamización de la economía vino a través de la construcción de la competitividad sistémica, carreteras, hidroeléctricas, megaproyectos, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo siguiente. Ahora es el turno del sector privado. ¿Qué espera el sector privado para realmente activar y dinamizar esa economía, considerando que ya no va a haber la oportunidad de esa tendencia al gasto público a través del gasto de inversión vía endeudamiento en la forma como se venía haciendo, y considerando que el Ecuador necesita tener un crecimiento económico para distribuir, redistribuir y alcanzar desarrollo? Claro, a ver, es lógico lo que usted está diciendo. Lo primero que se necesita es un voto de confianza. Y el voto de confianza se da cuando se ven, digamos, todos los parámetros de la macroeconomía para saber que el país no va a caer en un déficit fiscal peor para cumplir con un plan social, que el país no va a subir, por ejemplo, el techo de endeudamiento para poder tener más recursos y endeudarnos más. Entonces, si el camino es el otro, el camino es justamente la inserción profunda del sector privado dentro de la economía para dinamizar la economía, si es justamente la ley de alianza público-privada, si es justamente nada de los ciudadanos, sin los ciudadanos o sin la consulta previa, que es lo que ha anunciado el presidente, eso genera un voto de confianza, la confianza a su vez genera inversión y la inversión genera empleo y dinamismo económico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para puntualizarle? Si esa es la ruta, entonces se necesita una plataforma legal, las leyes que estén de acuerdo a esa nueva ruta, y para eso, por ejemplo, a lo mejor hay que modificar el Código Orgánico Monetario y Financiero para hacerlo más amigable para que entre la banca internacional y genere eso liquidez dentro del sistema para el otorgamiento de crédito al ciudadano a tasas más baratas. Esa puede ser una de las cosas. La otra es modificar también la ley de alianza público-privada para que el sector privado pueda también invertir en sectores estratégicos, concesiones, por ejemplo, mantenimiento de carreteras, construcción de escuelas, construcción de aeropuertos, de cárceles, bueno, una serie de infraestructura que se necesita para el país, puentes, etcétera. Esa es otra de las opciones que hay que trabajar. Otra es justamente ver bien con detalle el tema de los recursos petroleros, que ya está, pues usted sabe, hay mucho de eso ya en preventa, pero por ejemplo, liberar la importación de derivados para la refinación, eso podría darle un alivio al sector público también en cuanto a recursos. La focalización de los subsidios es otro tema sumamente importante. Entonces, hay una agenda integral. Yo siempre lo he dicho, esto es un rompecabezas, no se puede trabajar solo en una pieza, hay que trabajar en todas las piezas que calcen el rompecabezas para poder armar y ver la figura del rompecabezas. Entonces ahí sí uno entiende lo que está pasando. Por eso yo creo que este plan tiene que ser integral y la legislatura tiene que ir de la mano justamente del objetivo macroeconómico para recuperar la economía y en base a eso dejar una plataforma legal que permita el desarrollo sobre esa plataforma legal de los sectores productivos. Ahí sí se va a necesitar un compromiso también del sector privado con esa plataforma ya, digamos, amigable a la inversión, al progreso, etcétera, para que entonces podamos tener los números del crecimiento económico, de las inversiones y la generación de empleo. Pero, Henry Crombie, se habla mucho y se ha venido hablando mucho en el país desde la óptica de algunos analistas, desde la óptica del sector empresarial, de la necesidad de permitir el ingreso a la banca internacional, de la inversión extranjera. De la banca internacional se viene hablando hace mucho tiempo, incluso en Argentina lo hablaban. Sin embargo, la banca internacional no llega, no termina de llegar. ¿Qué hacer creer de que el Ecuador o un país pequeño puede ser atractivo para la banca internacional cuando en otros países que tienen una economía mucho más grande por el tamaño de sus países tampoco han podido tener éxito? A ver, perdón, este es un país que es muy atractivo para la banca internacional. Por una primera, hay muchas razones, pero una de las primeras razones, la más importante, es que estamos dolarizados. Pues cuando la banca internacional trae sus recursos a este país, no tiene riesgo cambiario, que los puede tener en los demás países que no están dolarizados. Eso yo creo que es uno de los primeros puntos. Segundo, la rentabilidad de la banca es bastante alta. Entonces, eso también, digamos, hace atractivo al país en ese sentido. Lo que hay que tener es un código orgánico monetario y financiero más amigable con la banca, porque en el momento que una junta, por
por ejemplo, de la política económica, de regulación de la política monetaria o económica, pueda en un momento dado tomar una decisión, pueda alterar, digamos, ese plan de inversión que pueda tener esa banca internacional dentro del Ecuador y que no se dirija por ningún motivo la banca con incidencia política. Entonces, eso es lo que hay que tener sumamente claro y hacer los cambios dentro de esa ley para justamente hacerla más amigable a la inversión extranjera en banca. Y yo creo que eso va a ser sumamente positivo porque genera liquidez en el sistema. Hay dinero que viene, hay espacio aún para que venga banca internacional. Eso va a generar dinero y el dinero generando competencia baja el costo de ese dinero y entonces dinamiza el crédito y por lo tanto dinamiza la actividad productiva que va a tener que ser el motor, la producción y la generación de riqueza va a tener que ser el motor de ahora en adelante para poder sacar al país adelante en el futuro. En algo que sí estamos de acuerdo es que el costo financiero, es decir, las tasas de interés tienen que disminuir. Hay liquidez en el mercado. Ahora vamos al tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera es tremendamente importante, pero esta viene básicamente y fundamentalmente para proyectos que tienen que ver con el área estratégica. ¿Cómo hacer que la inversión extranjera venga para las industrias intermedias, para aquellas actividades donde realmente necesitamos también trabajar para, como dijo el presidente Moreno en su discurso, que el ecuatoriano demande su producto nacional de buena calidad, a precios competitivos, para llegar a crear esa cultura o ese comportamiento de consumo nacional para así también proteger la dolarización y así estaríamos evitando la salida de divisas. La dolarización no se mantiene solamente por el tema de evitar la salida de divisas, la dolarización se mantiene porque ingresen más dólares de los que salen de la economía. Ahí tenemos que fomentar las exportaciones y por supuesto las exportaciones pasivas, que es el turismo, que también lo mencionó el presidente dentro de su discurso, el fomento al turismo en el Ecuador. Pero la ley de alianza público-privada, como yo la denomino, tiene que también tener cambios para que puedan ser también los sectores estratégicos, digamos, alcanzables a la iniciativa privada y no solo sea un tema manejado por el propio gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, el cambio de leyes, haciendo más amigables estas modificaciones que le estoy diciendo de algunos de los proyectos de ley, como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Ya tenemos estudiado qué son los puntos que hay que, digamos, modificar dentro de algunos de estos proyectos de ley. Va a ser esto más amigable para la inversión en todos los sectores de la economía, no solamente en sectores estratégicos, sino también en la industria de manufactura y un clúster que todavía no se desarrolla en el Ecuador, como es la industria de los servicios, que eso también hay que desarrollarlo de manera fuerte en el Ecuador. Cuando usted habla de inversión extranjera directa o inversión nacional, usted tiene que fijarse en 3 parámetros. Primero, después irse a los índices que están publicados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, de qué tan amigable es el país para hacer inversiones. Pero lo primero que usted se fija son 3 cosas. Uno, hay seguridad jurídica en el país y se respetan los convenios de inversión empresa-Estado. 2, ¿cuáles son los incentivos que da ese país para la inversión? Porque los países compiten pues para atraer la inversión. Y tercero, si me establezco en ese país, ¿cuál va a ser mi mercado? ¿Cuál es la integración comercial de ese país? ¿Vengo a venderle a 16 millones de ecuatorianos o vengo a venderle desde el Ecuador a todo el mundo? Yo creo que esas son las 3 cosas sumamente importantes que hay que analizar. Y en ese sentido, la plataforma legal para poder hacer viable esa atracción de inversiones tiene que encaminarse también dentro del marco de esos parámetros. Es evidente que a la dolarización no se la protege tan solo con uno de los elementos, que sería evitar la salida de divisas. Pero es fundamental también, porque no solo es que protege la dolarización, sino que significaría más inversión, crecimiento interno y generación también de empleo. Evidentemente hay que trabajar en la canasta de productos exportables no tradicionales en el Ecuador. Para eso ya hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero también se la defiende y se protege la dolarización tratando de que regresen los dineros que están en los paraísos fiscales o que salieron a otros lados y que son dineros ecuatorianos que se produjeron aquí en el Ecuador, y que se fueron bajo el pretexto de que no había seguridad jurídica, que no había confianza, pero sí hubo la confianza para crear esos recursos. Es decir, la confianza es algo etéreo, es algo muy sensible, pero también depende de la voluntad y de la actitud de los empresarios y de los inversionistas que quieran creer en el Ecuador. Ante el discurso del presidente Lenín Moreno, tuve la oportunidad de conversar con usted, Henry Kronfle, fuera de la Asamblea y me había comentado, el presidente nos puso la vara alta, palabra que la mencionó también el día de hoy.
En ese sentido, ¿cómo tomar la mano para aprovechar esa oportunidad? Bueno, Carlos, a ver, primero hay que decir algo con suma claridad. La confianza no es una nube, un tema que no afecta. La economía se afecta por la psicología. Mire usted lo que pasó, por ejemplo, en el Brexit, cuando se votó a favor de que Inglaterra salga de los beneficios de la Unión Europea. No había pasado nada en infraestructura, no había pasado nada en competitividad sistémica, no había pasado nada en producción y en productividad. Y sin embargo, pues mire lo que pasó con su moneda. Es decir, siempre la economía va a estar atada a la psicología. Y en ese sentido yo le digo que la confianza es algo que realmente es el motor que mueve la inversión en un inicio en un país. Después uno va y ve los demás índices o las demás condiciones. Entonces esto no es así nomás. La confianza era baja en el país, esperamos que ahora se recupere. Es un tema que se construye, lo que se destruye en una hora se construye en una era. Entonces es un tema que hay que construirlo y ese es uno de los temas principales, como usted ve, que se ve reflejado dentro de la inversión extranjera directa. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, yo soy partidario de sacar el impuesto a la salida de divisas, porque cuando se genera confianza, la gente no va a sacar dinero por sacar dinero, va a sacar dinero por las operaciones de comercio exterior. Si usted ve entre importaciones y exportaciones, la alta carga de producción en el Ecuador se basa en el comercio exterior. Materias primas, insumos, bienes intermedios que se importan necesitan salir divisas. Las exportaciones atraen divisas. Entonces, devaluar el dólar de entrada en el país para hacer una inversión es un obstáculo justamente para la atracción de inversión que genera empleo. En ese sentido yo pienso que no hay que devaluarlo, hay que dar las condiciones de la inversión y no devaluar el dólar. Vuelvo y le insisto, mi visión es no restrinjas la salida de divisas, atrae más divisas de las que salen generando el marco jurídico y la confianza que necesita el país. Yo creo que estas son dos cosas sumamente importantes. ¿Cuándo va a venir fuertemente esa inversión del sector productivo? Y le digo como sector productivo antes de entrar a la Asamblea, pues cuando uno ya ve la plataforma legal que permite hacer las operaciones, cuando uno ve la estabilidad en el país. Mire, hay algo muy importante, que pocas veces se toma en cuenta esto en el sentido de la producción, pero cuando un país siente que se coarta su comunicación o siente que existe una mordaza previa, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se limita parte de la libertad del individuo, que es esa libertad de poderse expresar libremente. Cuando pasa eso, usted ve inmediatamente afectadas las inversiones, es decir, hay una correlación, si usted me permite explicarlo, entre la ley de comunicación y el sentir que se coarta una libertad y las inversiones y el crecimiento económico. Por eso es que los países de Europa del Este, cuando tenían este tipo de restricciones, no había tampoco esa inversión y ese crecimiento económico. Eso está dado en la historia, está explicado inclusive en manuales. Hay libros publicados, por ejemplo, del Parlamento Europeo en este sentido, haciéndoles acuerdo de la propia historia que ellos vivieron. Entonces, en este sentido, yo creo que, por eso le hablo de una reforma integral. Hay que revisar también ese tipo de cosas, porque eso es generación de confianza o de desconfianza y eso afecta también a las inversiones. Henry Kronfeld, gracias por estar con nosotros y compartir y querer ser parte de este gran diálogo nacional que, por cierto, el país lo requiere. Muchísimas gracias.